Ahora vamos a hablar un tema poco feliz también y que tiene que ver con la prevención de violencia en el noviazgo. Cuando hablamos de la violencia de género, muchas veces se habla en general y pocas veces, o siempre también un poco hacemos hincapié de que los principales ámbitos de violencia son los noviazgos, son la vida privada, es la vida privada, es el lugar adentro de la casa. Así que bueno, no les voy a hablar yo sobre este tema, sino que convocamos a la gente de la Dirección de Género del municipio para que nos cuenten un poco de qué tenemos que hablar, qué es lo que tenemos que visibilizar en este día. ¿Cómo andan, Sil, Noeli? Buenos días para ustedes. Y la realidad es que sí, hoy es un lamentable día porque el día de hoy se decreta en función del fallecimiento, el femicidio de Chiara Páez, que muere a través en un noviazgo con el que era su pareja. Que tenía en ese momento 19 años. Así que nada, nosotras siempre que pensamos en estos contenidos para desarrollar, ya sea en las escuelas o en los espacios como en este espacio, pensamos dirigido a la prevención y a la promoción. Nosotros como Dirección de Género trabajamos con adultas, con mujeres adultas y no, nos pasa que es muy recurrente que las familias recurren a servicio local para trabajar estas situaciones. Cuando aparece una hija con un golpe, cuando aparece algún miembro de la familia que claramente transita una situación de esta dimensión, sobre todo en una relación de noviazgo, ¿no? Y se encuentran sin herramientas y sin cómo hacer para poder hablar sobre estos temas, cómo introducir la problemática de la violencia en sí misma, sobre todo porque son cuestiones que no estamos acostumbrados. Se supone que el noviazgo nos han venido como de alguna manera haciendo esta idea a través de los años de lo que tiene que ver con este amor romántico, este amor donde las dos partes son una, donde hay una media naranja, y en realidad se pierde como este eje de que estos adolescentes son dos personas únicas, separadas, que tienen amigos, que tienen salidas, que tienen diversión, y ahí empieza a aparecer todo lo que tiene que ver con los celos y un montón de otras cuestiones que no terminan más que en reafirmarnos de alguna manera todo lo que tiene que ver con el círculo de la violencia, ¿no? Pero en una situación previa a lo que vendría a ser después una pareja de adultos, y se vuelven a repetir esos círculos. Sí, totalmente. Hay algo de estar siempre alerta porque hablamos del golpe como la última instancia, ¿no? De algo que se viene macerando de hace mucho tiempo. Exacto. Que se viene escalando y que cómo suele comenzar. Digo, para que los que estén del otro lado tengan una hija, tengan un hijo, que puedan estar alerta a ciertas señales y también poder tener la humildad y la posibilidad de decir, che, mi hijo está haciendo esto y está mal. Además, porque siempre ponemos el foco en la mujer y eso es fundamental, poder rescatar a la mujer de ese tipo de situaciones, pero también poder decir, che, no lo voy a defender a capa y espada porque sea mi hijo, esto que está haciendo está mal. ¿Cuáles son las situaciones que nosotros podemos detectar? Que llegan a la Dirección de Género, pero principalmente a la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que es con quien estamos trabajando más estas cuestiones. Tienen que ver formamos parte de esa Subsecretaría de Niñez, desde el servicio local también. Nos convocan por estas situaciones que aparecen, que empiezan con celos. Con el celos, con no poder tener espacios propios para cada una de las partes, con la prueba de amor, que siempre nosotros decimos es la prueba de amor, con mismo lo que tiene que ver con las contraseñas de los celulares, con dejar claramente el celular es un bien privado y lo manejo como quiero, pero cuando empiezan a aparecer estos primeros indicios que tienen que ver con la ropa, con las amigas, con quién te juntás y un montón de otras cuestiones que parecen que están como alejadas. Nosotros cuando decimos esto parece que eso no sucede y en realidad son mucho más comunes de lo que realmente parecen. Y a veces son tan poco detectables. Sutiles. Lo que sucede por ahí que lo vemos con un aumento, podríamos decir, de padres desesperados que se acercan, servicio. Nosotros trabajamos
Estamos en la misma Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Nosotros trabajamos mucho con servicio local de forma articulada. La realidad es que cada vez recibimos más padres desesperados porque obviamente estos espacios digitales que ocupan los adolescentes, los papás los desconocen o por ahí no tienen mucha idea porque uno se va quedando como un poquito atrás en algunas cuestiones. Pero bueno, como decía Silvina, es esto. Primero inicia esta fase de noviazgo en la que todo parece, lo podemos decir, color de rosa, la media naranja, este refuerzo de estos estereotipos. Eso va escalando. Generalmente cuando los padres llegan a nosotras es cuando ya hay situaciones o de violencia física o hay situaciones de control. Celos, aislamiento, no te juntes con tus amigas. Entonces, bueno, nosotros ahí por ahí lo que hacemos dentro de las actividades de promoción y de prevención es entrar ahí, tratar de informar acerca del círculo de la violencia, ¿sí? Cómo eso se va gestando, que inicia, digamos, en esta fase de enamoramiento, pasamos por una fase de tensión hasta que se produce el estallido, que es lo que vos decías, que es eso último de, digamos, las violencias más graves, ¿sí? La física. Independientemente de que la psicológica para nosotras es una de las más terribles, porque la verdad es que lo vemos todos los días, las consecuencias de eso es muy difícil de poder moverlo. Sí, absolutamente. Y también me parece siempre destacar que no es un camino fácil, digo que es muy difícil porque cuando la persona está inmersa, incluso la persona violentada está inmersa en ese círculo, no es fácil que lo reconozca, porque no deja de haber un vínculo, es difícil. Y saber que este camino no es lineal y no es que una vez llegada a la Secretaría se va a solucionar de un día para el otro porque hay una persona inmersa en ese vínculo, ¿no? Sí, lo más importante me parece que primero poder identificarlo, pero para poder identificarlo hace falta que los espacios por donde circulan los adolescentes, los jóvenes adolescentes, se completen, se llenen de información, de prevención, que esto se ponga en palabra. Si no lo podemos charlar, no existe. Si no lo podemos visibilizar, no existe. Entonces, nos sucede esto, digamos, que cada vez son más. Bueno, ahora para el 3 de junio, Ni Una Menos, tenemos diferentes instituciones educativas que nos llaman para charlar sobre la estadística en relación a las violencias por motivo de género, pero espacios de adultos. Pero también es importante empezar antes, empezar haciendo prevención. Para no llegar a esto es importante hacer prevención. Y una vez que estas situaciones identificadas dentro del grupo familiar aparecen, claramente recurrir a alguien, porque solos a veces no nos pasa, porque nuestros hijos adolescentes generalmente tienden a lo saben todo, a cerrarse. Exacto, propio de adolescente, la rebeldía misma. Pero digo, no escuchan esta voz dentro del grupo familiar que dice o que les advierte o que les sugiere o que los quiere acompañar, y escuchan a un tercero, y es la importancia de poder acercarse a estos espacios donde trabajamos con estas temáticas muy puntuales, y claramente poder recurrir, poder pedir ayuda, eso es súper importante. Pero sobre todo, digo, a nivel local, en cuanto a la prevención y promoción en los espacios educativos y demás, siempre es importante tocar estas temáticas: violencia de género, violencia en el noviazgo, poder pensar qué sucede con esas masculinidades, qué pasa con esas nuevas masculinidades que se empiezan a forjar. Nos resulta súper importante seguir hablando de esto. Hablamos por ahí del lado complejo y siempre latente que tiene que ver con la violencia, que es algo que es tan difícil de erradicar y tan multisectorial y tan... Pero digo, en los últimos años se ha empezado a hablar en los últimos por lo menos 10 años, hemos empezado a hablar de estos temas. ¿Ustedes qué ven cuando van a las instituciones educativas en los pibes? La verdad ¿con qué se encuentran? Nosotras creo que es una alegría en cierta forma de que vemos que cada vez tienen más información. Nosotros estamos haciendo un trabajo muy fuerte con el tema de la prevención y la promoción, de acercar las herramientas. Es lo que por ahí decíamos antes, cada vez hay más padres que vienen con estas situaciones. Y por eso hacemos tanto hincapié, digamos, en involucrarse. Es muy difícil con el entorno familiar, a veces también por esta propia rebeldía de la edad, y también esto de el cansancio, ¿sí? Porque es muy difícil conmover a una persona que se encuentra dentro de lo que es el círculo de la violencia. Es muy difícil y muy complejo. Pero lo que estamos viendo, digamos, es eso, la información con la que tienen los chicos. La verdad que tuvimos unas experiencias re lindas, ¿te acordás? En Naón, en la que ellos
saben las herramientas, pero bueno, es esto, tienen todas las herramientas, pero a veces es tan complejo, es un problema social tan complejo que es difícil, pese a tener las herramientas, poder solicitar ayuda o reconocer que se está vivenciando una situación de violencia. Y tan difícil, digo, así como decimos, hablando del varón en este caso, decir, che, mi hijo está haciendo algo mal y todo lo que eso implica, en un grupo de varones, de 10 varones, que alguien diga, che, esto que estás haciendo, la verdad que estás contando, o que veo que está pasando, está mal, también es, digo, lo difícil que es ser como ese que diga, che, hasta acá, pero lo importante que es, porque muchas veces, así como por ahí la mujer no escucha su entorno o está inmersa, el varón tampoco escucha su entorno, pero sí a su amigo que le está diciendo. Me parece algo que tiene que ver con la complicidad, porque total. Creo que esto, nosotros siempre que terminamos estos espacios de encuentro de ida y vuelta, debate con adolescentes, jóvenes, hablamos de lo que tiene que ver con la complicidad y con el involucrate, le decimos nosotros, porque digo, quizás ya estamos viendo el acto en sí mismo violento, pero no es mi amigo. ¿Cómo le voy a decir a mi amigo? Y en realidad tiene que ver con eso, o sea, si estás involucrado con la temática, si vos estás viendo que tu amigo, lo voy a decir así, la está pifiando, está mal en el accionar para con una pareja, con una novia, alguien con quien está saliendo, es importante hablar con los chicos de la responsabilidad sexoafectivas. Entonces, me parece súper importante esto de que los pibes se involucren, de que sepan y de que puede haber por parte del quien está alrededor esto de dejar de acompañar con la complicidad. Yo creo que con que uno de este grupo detecte que esa es una situación que no está buena, como dice Silvina, ya ahí ya es un paso enorme, porque te interroga, te mueve un poco de lo que estás haciendo y estás identificando que hay algo que no está bien. Exacto. Y esto hicimos hincapié en los adolescentes, pero si lo pensamos en tipos de 40 años, si lo pensamos en varones de 30 y pico, de 20 y pico, en todas las edades, que un varón le diga a otro varón, che, esto que estás haciendo me parece que no está bueno. Tiene otro peso, tiene un peso enorme, tiene un peso enorme, porque también es romper con esa como camaradería sería, con eso de está todo bien, lo no dicho, y reforzamos estereotipos. Ha sucedido, no puedo decir que no. El de los de menos, pero sí. Chicas, bueno, siempre estamos disponibles para hablar de estos temas y para seguir refrescándolos, porque realmente, primero porque tienen tantas aristas que hoy tocamos muy poquitas, pero que son tantas las cuestiones para hablar, y que bueno, y siempre recordarlo, porque como decíamos en una de las últimas notas, la violencia de género es algo que sigue escalando y que no los números siguen siendo alarmantes. Sí, seguramente en estos días les vamos a hacer llegar lo que es la estadística local, porque uno a veces no toma dimensión hasta que esa estadística local, que es la estadística que maneja la Dirección de Género. Nada obsta que haya otras situaciones que puedan ingresar. Es mucho más amplia, porque hay espacios que reciben denuncias o situaciones en cuanto a situaciones espontáneas, donde la persona da cuenta de una situación de violencia, pero que así mismo no está todavía preparado para dar el siguiente paso, que es la denuncia. Es mucho más grande que la que nosotros manejamos. Nosotros hablamos siempre de, que en estas estadísticas está las llegadas espontáneas, las llegadas de algún familiar o amigo, vecino que viene a denunciar una situación, o las denuncias que vienen directamente a través de la Comisaría de la Mujer y la Familia. Y es bastante amplio el número. ¿Podemos decir más o menos cuántas en el 2025? No te voy a tirar un número exacto, pero entre 190 200 situaciones activas en lo que va del año 2025. No sé cuántos días van del año, pero no sé si llegamos a 200. No, y aparte es esto, esto es lo activo que nace, o sea, que arranca a partir de enero, lo que decía Silvina, presentación espontánea. Nosotros trabajamos con o sin denuncia, a veces acompañamos situaciones y no hay una denuncia, pero logramos esa salida desde otro lado. Pero también tenemos situaciones viejas que siguen latentes y que vuelven lamentablemente con sobresorro con otro o por otra situación puntual, y seguimos acompañando ahí lo que... Siempre decimos que es compleja la salida, es multidimensional, está atravesada por un montón de cuestiones, desde la crianza, el género, las instituciones, lo social. Es una problemática social y como tal es muy compleja, muy compleja. Pero bueno, me parece que ponerlas en números
nos da como un pantallazo, una mirada en relación a lo que está sucediendo en nuestro 9 de julio. Con la intención es de movilizar ciertas estructuras y de poder seguir trabajando en pos de que en algún momento podamos sentarnos acá y bajar ese número mínimamente.